Y vamos para lo que estaba previsto para este segmento en Mateando con la Vida, y que es rendir un homenaje al padre Melitón Chávez. Durante la semana pasada falleció, venía hace tiempo ya enfermo. Indudablemente tuvo una gran repercusión su fallecimiento por lo que ha significado su figura como pastor. Es por eso que hemos invitado desde Tucumán a Laura Ruiz, a quien le vamos a pedir que active su micrófono y pueda saludar a todo el equipo de Mateando con la Vida y a toda la audiencia. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto que me hayan invitado a este espacio. ¿Cómo Un saludo a estás? toda la audiencia también. ¿Cómo Y estás? muy bien, digamos, me siento honrada de tener que hablar de un hombre tan grande como fue Monseñor José Melitón Chávez. ¿Cómo lo conociste y qué trabajos y qué experiencia tuviste con él? Bueno, el padre Melitón era un hombre que trabajaba mucho, estaba llamado a trabajar en la multitud y con cada uno de los hermanos con los que se cruzaba. Yo lo conocí hace 22 años atrás, cuando formaba parte de un grupo misionero de la parroquia de Fátima. Yo tengo 44 años, en ese tiempo tenía 20, 22 años, más o menos en ese periodo hemos compartido mucho. Él dirigía el seminario mayor, era rector del seminario mayor de la arquidiócesis de Tucumán y acompañaba muchísimo la tarea de los jóvenes. En ese momento yo era referente de mi parroquia en la pastoral de juventud. Entonces participamos de muchas actividades, entre una de ellas muy importante acá en Tucumán, es la procesión a la Virgen de Nuestra Señora de la Merced, el 24 de septiembre, es una fecha muy especial para los tucumanos. Y ahí los jóvenes participábamos y trabajábamos. El padre, me acuerdo que depositaba en nosotros la tarea de juntar la limosna. Y recuerdo que en ese tiempo en Tucumán se usaba el cospel, que era una moneda que uno usaba para viajar. Y él tenía siempre esos gestos de cercanía, nos hacía separar el dinero de la limosna y empezaba a preguntarle a los jóvenes de dónde eran, cómo se llamaban, y les daba el cospel. Le decía, bueno, vos tomás 2 colectivos, bueno, 2 cospeles. Y cuando los cospeles no alcanzaban, del mismo dinero separaba el monto del colectivo y nos daba. Era un pequeño gesto, pero para uno que cuando es joven, es estudiante y no tiene muchos medios para moverse, era un gran gesto. Después también tuve la posibilidad de compartir con él retiros, porque era un hombre de gran fe, era un hombre donde el evangelio ocupaba el centro de su vida. Y recuerdo que, bueno, yo soy trabajadora social, soy licenciada en trabajo social y en ese momento era estudiante y estaba indignada porque estaba haciendo mis prácticas en un hogar de Tucumán y me acuerdo que conversando con él le decía que tenía el corazón muy cargado, que estaba triste porque no podía creer las injusticias que veía y que cuando yo ejerciera mi profesión iba a hacer todo lo posible por transformar esas cosas desde el lugar que ocupaba. Entonces él me dijo, me acuerdo que me dijo, hermanita querida, no hay justicia sin misericordia. Y la verdad que yo esas palabras hasta hoy las llevo guardadas en mi corazón porque me enseñó que si bien la justicia corresponde dar a cada uno lo que se merece o lo que por dignidad debería recibir, si uno no lo hace desde la mirada del amor, es como que no tiene mucho sentido. No tiene sentido cristiano. Eso nos hace diferentes. Ser cristiano no es ser una ONG, también lo decía, no es ir y hay que dar hasta que duela. Él esto también yo a lo largo de los años lo he ido siguiendo, ¿no? He ido siguiendo lo que era su vida porque
A mí, yo me siento una bendecida porque en ese tiempo pude compartir también con el que es hoy, con el padre Carlos Sánchez, que hoy es obispo de Tucumán, y con sacerdotes como el padre Melitón y otros más. Y la verdad que a mí, en mí han podido acrecentar mi convicción sobre la fe. Y el padre Melitón veía la pobreza como una condición, no como un determinante de la persona. Él entregó 35 años de su vida a Cristo totalmente. En su elección de vida lo dio todo. Amó a Cristo en los hermanos pobres, pero a ver, les doy un testimonio. Yo en el año 2001 perdí un hermano en un accidente de moto. Fue el 14 de septiembre del 2001. El día 12 de septiembre, en mi casa, fue a cenar el padre Melitón y otros 2 sacerdotes más de la parroquia de Fátima. Y la verdad que para mí ha sido un signo en mi vida, porque cuando falleció mi hermano, yo sentí que tenía esa condición de pobreza, sentí que me despojaban de algo. Y sin embargo, sentí el acompañamiento del padre Melitón, del padre Castilla, del padre Sánchez. O sea, el padre Melitón formaba parte de esa iglesia misionera que deberíamos portar cada uno, más allá de nuestro ministerio. Él era un hombre que contagiaba la alegría de ser santo. O sea, para él la pastoral juvenil era un servicio que no se podía descuidar. Él decía, inclusive, hay muchos niños pobres que tienen poco acceso a cuentos y celebran menos sus cumpleaños. Y desde esas homilías tan sencillas nos hacía a nosotros vivir un Cristo cercano. Laura, vamos también a comunicarnos telefónicamente, lo tenemos en línea a Juan Lobos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y vos lo tuviste al padre Melitón como compañero en el seminario? Sí, he tenido la suerte de hacer todo el filosofado en San Miguel de Tucumán, en el Seminario Mayor de Nuestra Señora de las Mercedes, y fuimos compañeros desde el primer día hasta terminar la filosofía. Él siguió su sacerdocio y yo me incliné más para la vida de familia, porque comunicándome con el director espiritual me decía: Juan, piensa bien, todas son vocaciones, tanto la familia, el sacerdote, la vida de soltero, la vida consagrada. Entonces decidí por la vida de familia, y ahora tengo mi esposa y mi hijo. Bien, Juan. ¿Y qué rescatar de Melitón como seminarista, y qué veía en él que vos pudieras decir lo que fue ahora lo había demostrado en el seminario? Te cuento, como seminarista me parecía primeramente un hermano, una persona que evangelizaba durante los fines de semana en distintos campos donde a él lo enviaban, desde el seminario, ya sea la catequesis, ya sea con los pobres. A mí me tocó venir aquí a Villa Quintero porque yo estaba encardinado en la diócesis de San Fernando del Valle de Catamarca. Yo iba a ser sacerdote de Catamarca, pero bueno, Dios no lo quiso, o quizás yo no lo quise. Pero gracias a Dios la misión sigue, mi compromiso está con la iglesia, y gracias a Dios así lo he ido conociendo a él con su trabajo pastoral, digamos, porque ya desde muy joven lo veía que estaba muy entregado a los pobres, y él era pobre entre los pobres. La sentía esta señora que hablaba recién,
que de la generosidad, buscaba los medios, las formas, cómo llegar hacia el pobre. Y gracias a Dios, bueno, lo han demostrado todo en sus discursos de despedida, y yo he tenido la dicha de que el día 20 de marzo venga a nuestro pueblo de Villa Quintero a celebrar una Santa Misa inesperada, porque no sabía, todo ha sido sorpresa. Justo ese día bautizaban a unos sobrinos nietos, y en ese bautismo me quedó una palabra cuando le preguntó a otro bautizado si cómo se llamaba la nena, y le dijo: mi hija se llama Consuelo. Qué palabra, qué nombre tan hermoso, dice, que siempre me ha gustado, Consuelo. Y eso también me ha llegado mucho a mí, y siempre me venía dando vueltas todos estos días, y decir: Consuelo, consolaos mutuamente con estas palabras, como si fuera que me estaba diciendo eso. Para mí ha sido una alegría inmensa tenerlo en nuestra iglesia, compartir un ratito con él, especialmente en la Eucaristía, porque él el día antes había cumplido 1 año de ser obispo en la diócesis de Concepción. Y eso me llena de alegría, me llena de felicidad y me llena también de consuelo. Qué lindo que es cuando un pastor habla con los fieles, pero es como hablar con la vida misma, ¿no? Y en este sentido les pregunto tanto a Laura como a Juan, algunas palabras que haya dicho Melitón y que a ustedes les quedó grabado como enseñanza de vida, y que ustedes puedan decir, esto lo asumo y porque impacta. Laura, ¿qué puede decirnos? Bueno, yo lo que les puedo decir es que él era un hombre reflexivo y sencillo, que caminaba a la par de cada uno, que era amable, era pacífico, tenía un buen sentido del humor, siempre daba lugar a todas las personas sin importar cómo aparentaban ser. Y algo que sí yo creo que eran las palabras del Evangelio que él llevaba en su corazón: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de comer. Algo que yo no he dicho, pero el Padre desde el 2015 y antes, aquí en Tucumán hay una zona que se llama La Costanera. Uh-huh. Es un asentamiento en donde existen muchos males sociales, y el más grande es el de la droga. El Padre caminaba a los barrios, abrazaba a los hermanos adictos y los acompañaba, tratándolos de que de alguna manera ellos descubrieran el rostro de Cristo y se apartaran del mal del Paco. Es más, fue un gran impulsor de la Facenda de la Esperanza, que es un grupo terapéutico de la Iglesia Católica. Funciona un centro de rehabilitación acá, camino al Cadillal, y he trabajado muchísimo por eso. También sé de una anécdota, de muchas que he podido leer en estos días y escuchar, de que cuando era párroco de la iglesia de Villa Carmela, él iba como sea a las casas a dar misa en la capilla, en las capillitas que tenía a cargo, y por fin llegó un Renault color crema, y los mismos laicos dicen que era de todo el Renault: era carroza fúnebre, era ambulancia cuando había que dializar a alguien, era un medio de transporte para los alimentos, porque ahí también impulsó un comedor en Villa Carmela. Él, cuando llegó, lo primero que vio era que no podía predicar a un Dios Padre con los estómagos vacíos, decía. Un hombre de una labor social, de una pastoral de multitudes, en donde los jóvenes ocupaban un lugar muy especial, un hombre de esperanza. Realmente
un hombre santo, un hombre santo, un hombre que ponía el corazón en todo lo que hacía desde una sencillez. La verdad que no solamente una hora de homenaje tendría que tener, merecería un programa completo. Él ha sido un hombre que con su sola presencia evangelizaba porque tenía el espíritu de San Francisco de Asís, vivía la pobreza como estilo de vida y aún así ocupó grandes espacios de mucha responsabilidad, tanto en Tucumán como en Añatuya. Añatuya es uno de los lugares más pobres de nuestro NOA. Y también estoy segura que habrá tenido una vida de entrega social con un Cristo bien concreto. Gracias, Laura. Y Juan, ¿alguna frase que te haya llegado? Ya dijiste lo de Consuelo, ¿no? Pero otras oportunidades de diálogo que hayas tenido con él y que te haya impactado. Bueno, a pesar de que hemos sido compañeros, siempre lo he considerado como un padre. ¿Por qué? Porque como en la homilía decía el arzobispo de Tucumán, era grandote y cuando abría esos brazos quería abrazar a todo el mundo. Pero lo que me queda es en mi mente de padre, pastor y hermano. En esto podemos decir muchas cosas. Como pastor, entregada a la vida de los demás. Como hermano, estar a la par del hermano que sufre, del pobre, del desvalido y de aquellas personas de adicción, como decía la señorita en el mensaje. Y es verdad que todo lo que tenía lo daba para los demás. Y quisiéramos que así sean los pastores, pastores con olor a oveja, como dice el Papa Francisco. Qué lindo esto de tener una comunicación interdiocesana y poder vivir así la hermandad con todos los hermanos, tanto catamarqueños, riojanos, salteños, porque todos somos hermanos. Y me queda esta idea grabada en mi corazón, que a través del consuelo viene la resurrección. Laura, Juan, les agradecemos por este contacto, por dar testimonio de un pastor que tenía olor a oveja y sobre todo compartir una frase que dice en la carta que le hicieron para él, y que alguien puso algo tan hermoso y que dice que nunca vamos a poder comprender cómo amabas tanto con la mirada y los ojos de Dios. Qué lindo que encontrar a alguien que transmite que a través de su mirada en realidad es Dios quien nos mira. Laura, tus palabras finales. Bueno, la verdad que lo que puedo decir es que deberíamos amar a Cristo en los hermanos pobres como Él lo hacía. A mí particularmente como trabajadora social, su partida me hace repensar mi servicio en la iglesia, repensar mi servicio en mi familia. Yo estoy casada, tengo 5 hijos. Y repensar también el espíritu misionero, porque el padre tenía un alma misionera que se traducía en el ejemplo. Entonces, que realmente la partida del padre sea para fogonearnos el corazón y replantearnos esto de qué clase de cristianos somos y, como ustedes planteaban al principio, cuál es el rostro de Cristo que tengo yo cerca. Gracias, Laura. Juan. Y bueno, ¿yo qué puedo decir? Que Melitón nos ha dejado, digamos, trazado un camino para seguir las huellas que ha dejado él
y seguir sembrando esperanza, porque lo que tenemos que tener aquí es esperanza. Él no murió, como decían, se fue al lado. ¿Y al lado por qué? Porque al lado está todas las cosas que dejó, las enseñanzas, las vivencias, los compartir con tanta gente, y lo hemos visto, y lo estamos viendo día a día. Y yo como amigo, compañero de él que he sido, que Dios lo abrace con su eterna misericordia y lo haga dormir en paz, tranquilo, porque ha dado a todos lo mejor. Y quiero de parte mía saludar también a mis compañeros que hemos sido todos de la misma promoción, digamos así, al padre Julio Murú, al padre Pepe Díaz, al padre Oscar Tapia, desde aquí de Tucumán, porque también ellos han sido fortaleza y fuerza para cada uno, porque en el seminario se vive una hermandad, no se vive aquel tiene más, aquel tiene menos, no. Vivimos una hermandad realmente de familia. Y eso me queda grabado y me queda para siempre, que los recuerdo, los quiero y a cada uno. Quizás hemos tenido diferencias, pero siempre las tratábamos de solucionar con caridad y con amor. Bien, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Juan, y realmente ha sido como una especie de alivio escuchar este testimonio, porque en estos tiempos de pandemia especialmente, donde los mensajes bombardean a veces con una realidad inventada, ¿no? Porque van para otro lado y no realmente a lo que pasa. Cuando hay un exceso de información, como decía recién Gerardo, tendríamos que hacer dieta de tantas discusiones y de información. El testimonio del amor de un pastor, de un sacerdote, de un hombre que se hizo común para todos los comunes. Muchísimas gracias. Yo creo que él no tenía miedo ni hasta la pandemia. Así es. Gracias Juan, gracias Laura. Un abrazo grande para ustedes y gracias por esta comunicación.